Los mandamientos habían sido diseñados ya. Esa pauta legal, ética, moral, literaria, que no solamente echó raíces en la creencia de Israel, sino también en otras religiones y en otros cultos hermanos. Ese texto había sido diseñado y, sin embargo, en función de lo que encontramos en el comienzo de nuestra parashá, que es inmediatamente después al texto de los 10 mandamientos, el texto de la Torá parece querer decirnos que no era suficiente con los 10 mandamientos. Si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito sobre esos mandamientos, muchos de ellos harto conocidos en la cultura general y universal de nuestro mundo, encontramos que muchas afirmaciones son generalidades, son afirmaciones con un nivel altísimo de moral, con una exigencia humana de un corazón sencillo y abierto extraordinario para que el hombre lo pueda cumplir y respetar, pero sin embargo son afirmaciones generales. El texto dice: yo soy Adonai, soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el agua, debajo de la tierra. Yo soy el único Dios. Ahora, el texto hace una afirmación general. Solo se puede creer en Dios. Pero para llevar adelante esta práctica hace falta legislación más específica, porque muchos de los hebreos en aquellos tiempos vivían en sociedades que sí eran polígamas, y la influencia de otros dioses estaba presente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo guiar a un pueblo que hasta hace poco tiempo eran esclavos y prácticamente habían estado desprovistos de la presencia de Dios y de la creencia en un solo Dios? ¿Cómo hacerlo? No aparecen los 10 mandamientos. Se habla en general del Shabbat, que vas a descansar en el Shabbat, y tu siervo, y tu sierva, y tu esclavo, y los animales que están contigo. Pero ¿de qué manera se pone en práctica el Shabbat? ¿Cómo se hace? El texto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida. Pero en forma concreta, ¿cómo la honro? ¿Qué es lo que debo hacer? Bajo determinada situación, ¿qué es lo que debo cumplir? No sentirás envidia por las propiedades que tiene tu prójimo. ¿Cuáles? ¿Qué hago cuando lo siento? ¿Con qué características? No mentirás. Pero ¿cuándo es una mentira absoluta? ¿Cuándo es una mentira pecadora? ¿Cuándo es un desliz? Hay una reflexión que se suele plantear, y es que se define que el judaísmo, más allá que de ser una religión donde los valores éticos están presentes, la estructura del pensamiento judío, de la observancia judía, tiene que ver con normas. Por ejemplo, esas normas sustentan valores universales, como la bondad, como el respeto, como la humildad, como la honestidad y tantas otras cosas. Pero no son esos valores en los que únicamente se basa el hebreo para poder sostener una religión ética o una forma de vida ética, sino se basa en las normas, en los principios. En otras palabras, en las especificaciones concretas de situaciones vitales que podemos nosotros referirnos a ellas, y en donde los valores generales a los que hemos aludido al principio estarán insertos en esas propias normas. En los capítulos siguientes, que vienen después de los 10 mandamientos, se comienzan a hablar de los temas específicos y se dice qué se hace específicamente en cada solución. Por ejemplo, comienza con el tema de si uno adquiere un esclavo, ¿no? Un esclavo hebreo en este caso, en aquellos tiempos, ¿cuántos años podrá trabajar? ¿Cuándo deberá salir libre? ¿Qué pasa si ese esclavo cuando entra soltero, entra solo? Si su jefe, si su patrón le puede dar una mujer para formar una familia, o si él entra con su esposa, ¿y cuál puede ser el motivo por el cual está entrando? Y cuando ese esclavo sale en libertad, ¿sale solo, sale con algo, sale sin nada, en forma específica? O de pronto en otra parte del texto donde se especifica que uno tiene que ser cuidadoso cuando tiene que juzgar, y si le toca juzgar a alguien que no está en un buen vínculo con él, tiene que ser cuidadoso para que no sea tendenciosa su decisión. ¿Qué pasa cuando un hombre se pelea con otro hombre y tiene su esposa embarazada al lado y la lastima? ¿Tiene que pagar, no tiene que pagar? ¿Tiene cargo, no tiene cargo? ¿Es cargo moral? ¿Es cargo ético? ¿Es cargo económico el que tiene que pagar? ¿Qué pasa con la tierra cuando tiene que descansar o no tiene que descansar? Y tantísimas otras cosas que tienen que ver con lo comercial, con lo económico. ¿Qué pasa cuando una persona cava un pozo y se olvidó de taparlo y el buey de otra persona, de su vecino o de otra persona
se cae allá, ¿quién paga? ¿Quién es responsable? ¿El dueño del buey que no fue cuidadoso con ese accidente en el terreno? ¿O aquel que no tapó el agujero que había hecho para evitar que el otro se caiga y se lastime? Simplemente al leer los textos, o sea, básicamente esta especificación concreta o concretización de las situaciones en las cuales había que emitir juicios sobre las personas, ocupa un espacio de gran importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando la afirmación del valor de aquello que se espera que vos cumplas queda en su estatus de valor y es simplemente un sentimiento o un voto de confianza que la persona lo va a cumplir y no hay especificación, solamente aquellas personas que tienen vocación de lo ético van a empezar a aplicar esos valores a situaciones cotidianas. En la tradición de Israel, en la parashá de nuestra semana, se dice: no dejemos abierto ese blanco. Demos todas las especificaciones que se nos puedan ocurrir para que la persona sepa cómo actuar en cada situación. Y cuando la ley es un poco más estricta, o quizás no tanto más estricta como más específica, las posibilidades de error son menos. Y una sociedad que se equivoca menos, una sociedad que actúa ya desde el principio con posibilidades de hacer lo correcto, va a ser una sociedad más sana, una sociedad donde se pueda disfrutar, que pueda prosperar, que pueda llevar adelante su proyecto, su futuro y sus planes. Esto nos plantea la Torá frente a la situación. Nosotros en nuestra vida, vamos a tomar muchas decisiones y afortunada o lamentablemente muchas veces vamos a tener que improvisar. Cuando improvisamos, el margen del error es un poco más grande. Seamos específicos con aquellos que tenemos que hacer. Tratemos siempre de tener claro a dónde queremos llegar, qué es lo que estamos dispuestos a aceptar, qué errores estamos nosotros dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y cuáles no. Simplemente para que cuando se declare que la honestidad, la bondad, el amor a los padres, el respeto a tu familia, sean valores de verdad, nosotros, al especificar las situaciones, vamos a tener más claro y más seguro qué es lo que se espera de nosotros. Shabbat Shalom para todos.